Mi nombre es Carlos Mendoza, tengo 32 años, y esta es probablemente la historia más extraña y aterradora que he vivido. Una historia que cambió no solo mi percepción de la realidad, sino mi propia naturaleza humana. Todo comenzó hace 6 meses, cuando tomé la decisión que alteraría mi destino para siempre: mudarme a San Isidro, un pueblo perdido en las montañas de la Sierra Madre, donde conseguí un trabajo como contador en la pequeña municipalidad. La oferta de trabajo había llegado de manera inesperada. Después de años trabajando en la ciudad, en una firma contable que me consumía el alma con su rutina monótona, recibí una llamada de alcalde de San Isidro. «Necesitamos urgentemente a alguien con experiencia», me había dicho con voz desesperada. «El pueblo está creciendo y nuestros registros son un desastre. El salario no es mucho, pero incluye vivienda y la tranquilidad que solo un lugar como este puede ofrecer». La tranquilidad. Qué irónico parece ahora esa palabra. La casa que alquilé era modesta pero cómoda. Una construcción de adobe de 2 pisos con ventanas de madera pintadas de azul descolorido. Estaba ubicada en la calle de la Esperanza, una vía empedrada que terminaba abruptamente en una vieja iglesia abandonada. Desde mi ventana del 2º piso, podía ver perfectamente la estructura que pronto se convertiría en el centro de mi obsesión y mi perdición. Desde el primer día, algo sobre ese lugar me pareció profundamente perturbador. La iglesia se alzaba como una sombra siniestra al final de la calle, con sus torres gemelas apuntando hacia el cielo como dedos acusadores. Las ventanas estaban rotas, sus vitrales destruidos dejando solo marcos vacíos que parecían ojos ciegos, observando el pueblo. Las paredes estaban cubiertas de hiedra negra que se extendía como venas infectadas, y una sensación de abandono y malevolencia pesaba sobre toda la estructura como una manta húmeda y opresiva. El primer día que llegué, mientras descargaba mis pocas pertenencias del auto, noté que los vecinos evitaban mirar hacia la iglesia. Cuando casualmente les pregunté sobre el edificio, sus respuestas fueron evasivas y llenas de un nerviosismo palpable. «Ha estado así durante años», decían, desviando rápidamente la mirada hacia el suelo o hacia cualquier otra dirección. «Es mejor no prestarle atención, joven». La señora Esperanza Martínez, mi vecina de al lado, una mujer de 60 años con el cabello completamente blanco y profundas arrugas que hablaban de décadas de preocupación, simplemente se santiguaba cada vez que alguien mencionaba el edificio. «Que Dios nos proteja», murmuraba entre dientes, besando el crucifijo que colgaba de su cuello con dedos temblorosos. Durante mi primera semana en San Isidro, traté de adaptarme a la rutina del pueblo. Las mañanas las pasaba en la oficina municipal, un edificio pequeño pero limpio, donde organizaba décadas de registros mal archivados. El alcalde, don Ramiro Vázquez, era un hombre afable de mediana edad que parecía genuinamente agradecido por mi ayuda. «Este pueblo tiene secretos», me había dicho una tarde, revisando unos papeles antiguos. «Algunos es mejor dejarlos enterrados». No sabía en ese momento cuán proféticamente había hablado. Las tardes las pasaba explorando el pueblo, familiarizándome con sus calles serpenteantes y sus habitantes reservados. San Isidro tenía esa calidad atemporal que caracteriza a muchos pueblos de montaña: casas de adobe con techos de tejas rojas, una plaza central con una fuente colonial, y un mercado pequeño donde las mismas familias habían vendido productos durante generaciones. Pero siempre, al final de cada paseo, mis ojos regresaban inevitablemente a la iglesia abandonada. Había algo magnético en su presencia, algo que tiraba de mi atención como un imán invisible. La segunda noche en mi nueva casa, fui despertado bruscamente por sonidos extraños que penetraban las paredes de adobe como susurros fantasmales. Al principio pensé que era el viento nocturno bajando de las montañas, un fenómeno común en estas altitudes, pero había algo demasiado rítmico, demasiado deliberado en esos ruidos. No era el gemido aleatorio del viento, sonaba como pasos, como voces susurrando, como algo grande moviéndose con propósito en la oscuridad. Me levanté de la cama, mis pies descalzos tocando las frías baldosas de barro, y me acerqué cautelosamente a la ventana. Corrí las cortinas de algodón y miré hacia la calle desierta. La luna nueva hacía que la noche fuera especialmente oscura, pero mis ojos, ya adaptados a la penumbra,
Pudieron distinguir formas moviéndose entre las sombras del edificio abandonado. No eran formas humanas. Al día siguiente, llevado por una curiosidad que ahora reconozco como el primer síntoma de mi destino inevitable, pregunté en la panadería local sobre la historia de la iglesia. El panadero, don Roberto Flores, un hombre corpulento con manos permanentemente manchadas de harina, se quedó inmóvil cuando hice la pregunta. El bullicio de la panadería se detuvo por un momento, como si mis palabras hubieran cortado el aire como una cuchilla. La iglesia, dijo finalmente, su voz bajando a un susurro conspirador, había sido abandonada hace 15 años, después de que muriera la última persona que la cuidaba. Sus ojos se movieron nerviosamente hacia los otros clientes, como si temiera que alguien más escuchara nuestra conversación. Doña Esperanza Morales era su nombre, una mujer extraña. ¿Extraña cómo?, pregunté, inclinándome sobre el mostrador de madera desgastada. Don Roberto se encogió de hombros, pero sus ojos revelaban que sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a compartir. Vivía sola allí, cuidaba de muchos gatos, demasiados gatos, si me preguntas. Los vecinos decían que hablaba con ellos como si fueran personas. Esa noche, los sonidos regresaron con mayor intensidad. Esta vez, armado de valor y curiosidad, salí al pequeño patio trasero de mi casa para investigar. El aire de la montaña era frío y cortante, llevando consigo olores de pino y algo más. Algo orgánico y ligeramente putrefacto que no pude identificar. Fue entonces cuando los vi por primera vez. Gatos. Docenas de gatos negros rondando los terrenos de la iglesia abandonada, moviéndose con una coordinación que desafiaba toda lógica natural. No se comportaban como felinos ordinarios. Había algo casi militar en sus movimientos, como si estuvieran cumpliendo una misión específica. Sus ojos brillaban en la oscuridad como esmeraldas encendidas, pero no era el brillo normal de los ojos de gato reflejando la luz. Era una luminiscencia propia, como si tuvieran fuego interno. Me observaban con una intensidad que me puso los pelos de punta, una mirada que parecía penetrar no solo mi cuerpo, sino mi alma misma. Desde ese momento, tuve la constante e inquietante sensación de estar siendo vigilado. Durante las siguientes semanas, traté de establecer una rutina normal, pero la presencia de la iglesia y sus guardianes felinos se volvía cada día más opresiva. En la oficina municipal, me concentraba en mi trabajo, organizando registros de impuestos y permisos de construcción, pero constantemente me encontraba mirando por la ventana hacia el edificio abandonado. Don Esteban Ruiz, mi vecino anciano de 75 años, finalmente accedió a contarme más sobre la iglesia después de varias semanas de insistencia sutil. Era un hombre delgado y encorvado, con ojos grises que habían visto demasiado en sus décadas de vida en San Isidro. Una tarde, nos sentamos en su porche de madera agrietada con café negro y cigarrillos fuertes, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de rojos y naranjas que hacían que la iglesia pareciera estar en llamas. La última celadora se llamaba Doña Esperanza Morales, me dijo con voz grave, cada palabra cargada de significado oculto. Una mujer extraña que llegó al pueblo hace más de 30 años. Nadie sabía de dónde venía, pero el padre de la iglesia de ese entonces la contrató para cuidar el edificio. Don Esteban hizo una pausa, tomando una larga calada de su cigarrillo y observando la iglesia a lo lejos con ojos que parecían recordar cosas que preferiría olvidar. Vivía sola en una pequeña habitación detrás del altar y cuidaba de decenas de gatos. Los alimentaba, los protegía, hablaba con ellos como si fueran personas. Pero había algo más. ¿Qué cosa?, pregunté inclinándome hacia adelante. La gente del pueblo empezó a notar cosas raras. Los gatos de Esperanza no se comportaban como gatos normales. Aparecían y desaparecían sin explicación. Se les veía caminando en formaciones perfectas, como soldados. Y sus ojos. Se estremeció. Sus ojos brillaban incluso durante el día. El anciano continuó su relato mientras la oscuridad se apoderaba gradualmente del pueblo. La encontraron muerta una mañana de marzo, hace exactamente 15 años. Estaba en el altar principal, rodeada de sus gatos. Dicen que los felinos no se movieron de su lado durante 3 días enteros, hasta que finalmente las autoridades lograron removerlos. ¿Cómo murió?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Don Esteban se encogió de hombros.
pero su expresión revelaba que la pregunta lo incomodaba. Oficialmente paro cardíaco. Tenía 68 años, así que no fue completamente inesperado. Pero la gente del pueblo, la gente del pueblo susurra cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? El anciano miró directamente a mis ojos y por un momento vi algo parecido al miedo genuino en su mirada. Dicen que murió en medio de algún tipo de ritual. La encontraron con símbolos extraños dibujados en el suelo alrededor de su cuerpo, velas que se habían consumido completamente, y un libro abierto en un idioma que nadie pudo identificar. A medida que los días pasaban, mi curiosidad sobre la iglesia crecía como una obsesión. Comencé a investigar discretamente en los archivos municipales, buscando cualquier información sobre Esperanza Morales y la historia del edificio. Los registros estaban incompletos y desorganizados, pero gradualmente comenzó a emerger un patrón inquietante. La iglesia había sido construida en 1847 sobre las ruinas de un templo indígena mucho más antiguo. Los registros hablaban de disturbios y eventos inexplicables que habían plagado el sitio desde su construcción. Varios cuidadores anteriores habían muerto en circunstancias misteriosas, y todos habían sido encontrados rodeados de gatos. Una tarde especialmente soleada, decidí caminar hasta la iglesia para echarle un vistazo más de cerca. El sol de la montaña hacía que el lugar pareciera menos siniestro que durante la noche, pero aún así, una sensación de inquietud profunda me acompañó durante toda la caminata por las calles empedradas. Los terrenos alrededor de la iglesia estaban cubiertos de huellas de gatos por todas partes. No eran simplemente las marcas aleatorias que dejarían felinos vagabundos. Había patrones deliberados en la tierra suelta, como si docenas de gatos hubieran estado ejecutando alguna danza extraña y compleja durante años. Me acerqué cautelosamente a una de las ventanas rotas del lado norte del edificio y traté de mirar adentro. El interior era una ruina atmosférica, bancos de madera volcados y cubiertos de décadas de polvo, escombros de yeso caído del techo y vegetación que había comenzado a crecer entre las grietas del suelo de piedra. Fue entonces cuando lo vi, y la imagen quedó grabada en mi memoria como un hierro al rojo vivo. En el centro de lo que una vez fue el altar principal, sentado con la postura perfecta de una esfinge egipcia, había un gato negro enorme. No era simplemente grande, había algo sobrenatural en sus proporciones, como si hubiera sido diseñado por alguien que conocía la forma perfecta que debía tener un felino, pero había exagerado cada característica hasta el punto de lo imposible. Sus ojos verdes brillaban con una luz que no tenía nada que ver con la luz del sol que entraba por las ventanas rotas. Era una luminiscencia interna, como si pequeñas estrellas ardieran en sus pupilas. Me observaba con una intensidad que me hizo retroceder involuntariamente, una mirada que parecía evaluar no solo mi presencia física, sino el valor de mi alma. No se movió durante los largos minutos que nos observamos mutuamente. No pestañeó, no cambió de posición. Simplemente me miraba con esa intensidad sobrenatural que me hizo sentir como si pudiera ver directamente en mi mente, leyendo mis pensamientos, mis miedos, mis secretos más profundos. Esa noche, soñé con esos ojos verdes, y el sueño fue tan vívido que desperté con la sensación de que el gato había estado realmente en mi habitación, observándome mientras dormía. Al día siguiente, llevado por una compulsión que no podía controlar, fui directamente a los archivos municipales para investigar más profundamente sobre Doña Esperanza. La bibliotecaria, una mujer nerviosa llamada Gloria Herrera, de unos 40 años con cabello castaño siempre recogido en un moño apretado, me ayudó a encontrar los registros, aunque parecía genuinamente incómoda con mi petición. ¿Por qué te interesa tanto esa mujer?, me preguntó mientras sacaba cajas polvorientas de un armario cerrado con llave. Han pasado 15 años desde su muerte. ¿No sería mejor dejar descansar a los muertos? Solo curiosidad histórica. Mentí, aunque ya sabía que era mucho más que eso. Los archivos revelaron detalles que me perturbaron profundamente. Esperanza Morales había llegado a San Isidro en 1975 como una mujer joven y misteriosa. No tenía familia conocida, no había referencias de trabajos anteriores, y pagaba en efectivo por todo. El padre Miguel Santos, quien dirigía la iglesia en ese momento, la había contratado después de una sola conversación privada que duró menos de 10 minutos.
Los informes policiales sobre su muerte describían la escena como natural, pero extraordinariamente extraña. La encontraron en el altar principal a las 6 de la mañana del 15 de marzo, rodeada de más de 40 gatos que se negaban categóricamente a alejarse de su cuerpo. Los animales no mostraban signos de agresión, pero tampoco respondían a intentos de alejarlos con comida o ruido. Lo más inquietante era un informe del veterinario local, Dr. Ramón Morales. Los felinos parecían estar en un estado de trance profundo. Sus ojos estaban vidriosos y no respondían a estímulos externos normales. Algunos vecinos reportaron haber visto a la difunta conversando con los animales en un idioma que no podían identificar, pero que sonaba antiguo y ritual. El informe médico oficial era igualmente perturbador. Aunque la causa de muerte se había determinado como insuficiencia cardíaca, había anomalías inexplicables en el cuerpo. Su temperatura corporal era significativamente más baja de lo normal para el tiempo transcurrido desde la muerte, y había marcas extrañas en sus brazos que parecían símbolos dibujados con tinta, pero que no se desvanecían cuando trataron de limpiarlos. Esa noche, impulsado por una curiosidad que se había transformado en obsesión, intenté entrar a la iglesia por primera vez. La puerta principal estaba bloqueada desde adentro con algo pesado, y las ventanas laterales eran demasiado altas y peligrosas para intentar trepar, pero mientras caminaba alrededor del perímetro del edificio, los gatos aparecieron gradualmente desde las sombras. No salieron corriendo hacia mí, como haría un felino normal buscando comida o atención. En cambio, emergieron silenciosamente desde todos los rincones oscuros del terreno, formando lentamente un círculo perfecto a mi alrededor. No me tocaron. No hicieron ruido, simplemente me observaron con esos ojos brillantes mientras yo completaba mi inspección del edificio. Cuando finalmente decidí regresar a casa, los gatos se separaron como un mar negro, creando un sendero directo hacia la calle. Era como si me estuvieran escoltando educadamente fuera de su territorio, pero con la clara implicación de que regresaría cuando fuera el momento correcto. Los pesadillas comenzaron esa semana. Y desde el primer sueño supe que no eran productos ordinarios de mi subconsciente. Eran demasiado vívidos, demasiado coherentes, demasiado llenos de detalles que mi mente consciente no podría haber inventado. En estos sueños caminaba por los pasillos en ruinas de la iglesia, pero no estaba como la había visto durante el día. En mis sueños, la iglesia estaba llena de velas encendidas que creaban sombras danzantes en las paredes de piedra. Los bancos estaban en perfecto orden, como si acabaran de ser utilizados para un servicio religioso. Y siempre, guiándome a través de este espacio onírico, había susurros en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera entendía perfectamente. Las voces me llamaban hacia el altar, donde una figura femenina sombría me esperaba. No podía ver claramente su rostro, pero sabía instintivamente que era Esperanza Morales. Estaba rodeada de gatos cuyos ojos brillaban como antorchas en la penumbra sagrada, y cuando hablaba, su voz resonaba con la autoridad de siglos. «Has sido elegido», me decía en cada sueño. «Tu alma tiene la fuerza que necesitamos. El conocimiento y el propósito que buscas están aquí, esperándote. Solo debes aceptar el llamado». Desperté una mañana con 3 arañazos largos y profundos en mi brazo izquierdo. Las marcas eran demasiado precisas y paralelas para haber sido autoinfligidas accidentalmente durante el sueño. No recordaba habérmelos hecho, y mi propio gato, un tabby naranja que había adoptado poco después de mudarme y al que había llamado Simón, estaba durmiendo tranquilamente a los pies de la cama, sus garras claramente demasiado pequeñas para haber causado heridas tan profundas. Los sueños se volvieron más frecuentes e intensos. Cada noche, la iglesia onírica se volvía más real, más detallada. Podía sentir la humedad fría de las piedras, oler el incienso antiguo y la cera derretida, escuchar el eco de mis pasos en el suelo de mármol. Y siempre, la voz susurrante de Esperanza se volvía más clara, más persuasiva. «El mundo está en peligro», me revelaba gradualmente. «Hay cosas que duermen bajo esta tierra sagrada, cosas que solo pueden ser contenidas por aquellos que han aceptado la carga del conocimiento. Yo fui la guardiana durante 30 años, pero mi tiempo se ha acabado. Los gatos han esperado pacientemente por ti.
Después de 2 semanas de pesadillas progresivamente más intensas, finalmente reuní el coraje para entrar físicamente a la iglesia durante el día. Encontré una ventana lateral en el muro norte que había sido dañada por años de clima y abandono, lo suficientemente baja como para trepar, aunque me corté la mano derecha en los vidrios rotos que aún colgaban del marco. El interior de la iglesia era devastador pero extrañamente lleno de vida. Los bancos estaban volcados y cubiertos de décadas de polvo y escombros, pero había señales inequívocas de actividad reciente. Tijelas de cerámica con comida fresca para gatos estaban colocadas meticulosamente por todo el suelo en patrones geométricos específicos. Las velas en el altar habían sido recién apagadas. Podía ver que la cera aún estaba tibia y maleable. Una presencia opresiva llenaba el aire enrarecido, como si algo invisible pero muy real estuviera observando cada uno de mis movimientos desde las sombras. El silencio era total, pero de alguna manera ensordecedor, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando que yo descubriera lo que había venido a buscar. En el centro del altar principal, exactamente donde había visto al gato gigante desde afuera, había un libro abierto. Era un volumen antiguo, encuadernado en cuero negro, sus páginas amarillentas cubiertas de escritura en ese mismo idioma extraño de mis sueños. Los símbolos se movían sutilmente cuando no los miraba directamente, como si fueran criaturas vivas esperando el momento correcto para saltar de la página. Me acerqué al altar con pasos cautelosos, cada tabla del suelo de madera crujiendo bajo mis pies como huesos quebradizos. La madera del altar mismo estaba grabada con símbolos que nunca había visto antes, espirales entrelazadas que parecían crear patrones hipnóticos cuando seguía su flujo con los ojos, formas geométricas que desafiaban la perspectiva normal, y figuras que podrían haber sido representaciones estilizadas de gatos o algo mucho más siniestro y primordial. Mientras observaba estos grabados, las velas del altar se encendieron espontáneamente, una por una, sin fuego visible ni explicación lógica. La luz dorada creó sombras danzantes que hicieron que los símbolos parecieran moverse y cambiar de forma. El libro estaba abierto en una página que mostraba un diagrama complejo, círculos concéntricos rodeados de símbolos que se repetían en patrones fractales, con líneas que conectaban diversos puntos en una geometría que dolía contemplar demasiado tiempo. El texto alrededor del diagrama estaba en ese idioma incomprensible, pero mientras más tiempo lo miraba, más familiar se volvía, como si mi cerebro estuviera siendo reprogramado para entender conceptos que no deberían existir en el conocimiento humano. Cuando extendí la mano para tocar la página, un susurro claro como el cristal emergió del confesionario de madera tallada a mi izquierda. Ha llegado el momento. El miedo primitivo se apoderó de mí y salí corriendo de la iglesia, pero los susurros me siguieron hasta casa, flotando en el aire como humo invisible, repitiéndose en mi mente incluso después de cerrar todas las puertas y ventanas. A la mañana siguiente, descubrí una marca extraña en mi brazo derecho, justo debajo del codo. Era un símbolo que se parecía inquietantemente a uno de los grabados que había visto en el altar. No era un tatuaje ni una herida visible. Parecía haber aparecido desde adentro de mi piel, como si hubiera sido grabado en mi alma y hubiera sangrado hacia la superficie. La marca no dolía, pero tenía una extraña calidez constante como si estuviera viva. Cuando la tocaba, podía sentir un pulso sutil que no coincidía con mi ritmo cardíaco. Los gatos del vecindario comenzaron a comportarse de manera completamente anormal conmigo. Aparecían en mi jardín a todas horas del día, no solo por la noche. Se reunían en grupos organizados, me seguían cuando salía de casa para ir al trabajo y me observaban desde techos y ventanas con esa misma intensidad sobrenatural que había visto en el gato gigante del altar. Cada día, más felinos aparecían. Pronto, docenas de gatos negros llenaban mi propiedad, creando un círculo perfecto alrededor de mi casa. No causaban problemas, no maullaban, no peleaban entre ellos, no destruían plantas o dejaban desechos. Simplemente estaban allí, vigilando, esperando. Los vecinos comenzaron a cruzar la calle para evitar pasar cerca de mi casa. La señora Martínez ya no me saludaba cuando nos encontrábamos en el mercado. Don Esteban cerró herméticamente sus cortinas cada vez que pasé cerca de su porche. El cartero empezó a dejar mi correspondencia en el buzón desde la acera,
negándose a acercarse a la puerta. Tenía la creciente e inescapable sensación de que había sido elegido para algo monumental, aunque no tenía idea de qué podría ser. Los susurros que había escuchado en la iglesia se volvieron una presencia constante en mi vida, como una radio de fondo sintonizada en una estación de otro mundo. Los sonidos nocturnos se intensificaron dramáticamente. Ahora podía escuchar claramente voces susurrando en ese idioma extraño, siempre viniendo de la dirección de la iglesia. Las voces no eran amenazantes, había una cualidad casi maternal en ellas, como si estuvieran tratando de guiarme hacia algo importante. Cuando pregunté a mis vecinos si también escuchaban los susurros, me miraron como si estuviera desarrollando una enfermedad mental grave. «No hay nada, Carlos», me dijo don Ramiro en la oficina municipal. «Tal vez necesitas ver a un médico. El cambio de altitud puede afectar a algunas personas». Intenté grabar los susurros con mi teléfono celular, pero cada vez que reproducía la grabación, solo había silencio absoluto. Sin embargo, mientras grababa, los susurros se volvían más claros y articulados, como si las voces se estuvieran esforzando por comunicarse específicamente conmigo. «Ven a nosotros», parecían decir con creciente urgencia. «Tu destino te espera. El conocimiento que buscas está aquí». Desesperado por respuestas y sintiéndome cada vez más aislado del mundo normal, volví a los archivos municipales. Esta vez, Gloria se negó rotundamente a ayudarme, alegando que había política municipal que le impedía dar acceso a ciertos documentos históricos, pero encontré lo que buscaba escondido detrás de algunos libros viejos en una sección abandonada de la biblioteca, el diario personal de doña Esperanza Morales. El diario estaba encuadernado en cuero negro similar al libro que había visto en el altar, y sus páginas estaban llenas de una escritura cuidadosa en español, intercalada con símbolos y frases en ese idioma extraño que se estaba volviendo cada vez más familiar para mí. A medida que leía las entradas, una imagen profundamente perturbadora emergía. Esperanza no era simplemente una celadora excéntrica que cuidaba gatos vagabundos. Era una practicante de rituales antiguos que había dedicado su vida a mantener un equilibrio cósmico que la mayoría de la humanidad nunca sabría que existía. «Los felinos son los únicos guardianes adecuados», escribía en una entrada fechada en 1980. «Su naturaleza permite que contengan energías que destruirían mentes humanas normales. Cada generación debe tener su guardián humano, alguien que pueda comunicarse con los centinelas y mantener el equilibrio necesario. Mi tiempo se acerca lentamente a su fin, pero he sentido la presencia del próximo elegido acercándose al pueblo». Las entradas se volvían progresivamente más crípticas y urgentes hacia el final. Esperanza escribía sobre la entidad que duerme y los sellos que deben mantenerse. Hablaba de rituales complejos que requerían sangre, dedicación absoluta y la renuncia voluntaria a la humanidad normal. La última entrada estaba fechada el 14 de marzo, el día antes de su muerte. «Esta noche se completa el pacto de transferencia. El ritual debe realizarse antes del amanecer o todo será perdido. El nuevo guardián vendrá cuando esté verdaderamente listo para aceptar la carga. Los gatos mantendrán la vigilia hasta entonces». Más páginas del diario revelaron la verdad absolutamente aterradora. Esperanza había muerto en medio de un ritual complejo, específicamente diseñado para transferir sus responsabilidades sobrenaturales a un sucesor. Los gatos no eran simplemente mascotas, eran testigos, participantes y guardianes de algo que desafiaba toda comprensión racional del universo. El ritual de transferencia debe completarse antes del amanecer del día designado. Había escrito meticulosamente: si el guardián actual muere antes de completar la transferencia, la entidad comenzará a despertar gradualmente. Los gatos mantendrán la vigilia y los sellos temporalmente, pero sin un guardián humano completamente iniciado, todo se deteriorará inexorablemente. Las evidencias sugerían claramente que Esperanza había muerto antes de completar la transferencia de poder. Durante 15 años, los gatos habían estado esperando pacientemente, manteniendo algo terrible dormido mediante su vigilancia constante, esperando a que llegara la persona con la fortaleza espiritual necesaria para asumir el papel de guardián. Esa persona, según todo lo que había descubierto, era yo. A medida que las semanas pasaban y mi comprensión de la situación se profundizaba,
Comencé a notar cambios sutiles pero significativos en mi comportamiento y percepción. Tenía compulsiones inexplicables de visitar la iglesia, incluso cuando conscientemente trataba de evitarla. Perdía horas enteras sin recordar dónde había estado o qué había hecho durante ese tiempo. Mi hermana Ana, que vivía en la ciudad capital, me llamó preocupada después de una conversación telefónica particularmente extraña. «Suenas completamente diferente, Carlos», me dijo con voz llena de alarma. «Tu voz, tu manera de hablar, incluso las palabras que usas, es como si fueras una persona completamente diferente. ¿Estás enfermo? ¿Estás tomando algún medicamento?» No podía explicarle que me estaba convirtiendo lentamente en algo más que humano, que mi mente se estaba expandiendo para incluir conocimientos que no deberían existir en la conciencia mortal. Mis pocos amigos en el pueblo comenzaron a comentar sobre cambios dramáticos en mi personalidad. Me volví más callado, más distante, y a menudo me encontraban en la plaza central o caminando por las calles con una expresión que describían como hambrienta o cazadora. Mis ojos, según varios comentarios, habían desarrollado un brillo que recordaba inquietantemente a los ojos de los gatos. Por las noches, me despertaba regularmente caminando hacia la iglesia en pijama, sin recordar cómo había salido de mi casa o cuánto tiempo había estado caminando. Los gatos siempre me escoltaban durante estos episodios sonámbulos, formando una procesión silenciosa que me acompañaba hasta las puertas de la iglesia antes de guiarme gentilmente de vuelta a casa. Los gatos se volvieron más directos y organizados en sus intentos de guiarme hacia mi destino. Me bloqueaban ciertos caminos cuando trataba de salir del pueblo, me empujaban suavemente con sus cuerpos cuando trataba de tomar direcciones que los alejaran de la iglesia, y formaban patrones específicos en mi jardín que gradualmente reconocí como mapas e instrucciones. Estudié más intensivamente el diario de Esperanza y encontré descripciones detalladas del ritual de transferencia. No era simplemente una ceremonia para pasar responsabilidades de una persona a otra. Era una transformación fundamental de la naturaleza humana. El guardián se convertía en algo más que mortal, capaz de comunicarse directamente con entidades que existían en dimensiones paralelas y mantenerlas bajo control. El elegido debe venir por voluntad propia, había escrito Esperanza en una de sus entradas más importantes. La fuerza o la coerción invalidarán el ritual completamente. Debe entender plenamente el peso de lo que acepta y abrazar conscientemente la transformación. Traté desesperadamente de resistir la influencia creciente, pero cada día se volvía más difícil mantener mi identidad humana normal. Mi mente se llenaba constantemente de susurros en ese idioma extraño, promesas de conocimiento ancestral y poder más allá de la comprensión humana ordinaria. Una noche, mientras luchaba contra otra compulsión abrumadora de visitar la iglesia, tuve una visión que cambió completamente mi perspectiva sobre la situación. Vi a Esperanza no como había sido al final de su vida, una anciana misteriosa y solitaria, sino como una mujer joven y poderosa de unos 30 años, rodeada de gatos que brillaban con luz propia en una iglesia que existía simultáneamente en múltiples dimensiones. «Te elegí cuidadosamente hace años», me dijo en la visión, su voz resonando con autoridad cósmica. «Tu alma tiene la fuerza específica necesaria para contener conocimientos que destruirían mentes más débiles. Soy tu predecesora, tu mentora en esta transformación inevitable. Acepta lo que te ofrezco: propósito eterno, conocimiento absoluto y el poder de proteger el mundo de fuerzas que no puede imaginar». Las manifestaciones físicas se intensificaron dramáticamente. Los objetos en mi casa se movían solos, reorganizándose en patrones que reconocí del diario de Esperanza. Las luces parpadeaban en secuencias específicas que correspondían a rituales descritos en textos antiguos. Constantemente encontraba símbolos dibujados en el polvo de los muebles, en la condensación de las ventanas, e incluso en la harina cuando cocinaba. Intenté desesperadamente huir del pueblo, pero descubrí que era físicamente imposible. Cada carretera que tomaba me llevaba inevitablemente de vuelta a San Isidro, como si la realidad misma conspirara para mantenerme allí. Mi auto se descompuso misteriosamente cada vez que traté de llegar más lejos de cierta distancia del pueblo. Los autobuses que abordé sufrían averías mecánicas inexplicables.
Era como si estuviera atrapado en una burbuja dimensional centrada en la iglesia abandonada. Finalmente, en una noche de luna nueva que marcaba exactamente 6 meses desde mi llegada al pueblo, no pude resistir más la llamada. Caminé hasta la iglesia con la sensación abrumadora de que estaba cumpliendo un destino que había sido escrito en las estrellas mucho antes de mi nacimiento. Los gatos me siguieron en una procesión silenciosa y ceremonial, cientos de felinos negros emergiendo desde todas las sombras del pueblo para acompañarme en esta jornada final hacia la transformación. Sus ojos brillaban como constelaciones en movimiento, creando un río de luz verde que fluía hacia la iglesia. Dentro del edificio abandonado, la presencia sobrenatural era tan abrumadora que podía sentirla como una presión física en mi pecho. El aire zumbaba con energía que hacía que mis dientes dolieran y que cada sombra pareciera moverse con vida propia. Las velas se encendieron automáticamente a medida que entraba, creando un camino de luz dorada hacia el altar. En el altar principal, la figura traslúcida pero claramente visible de Doña Esperanza me esperaba. Ya no era la anciana que había muerto 15 años atrás, era la mujer joven y poderosa de mis visiones, vestida con ropas que parecían estar hechas de luz lunar y sombras tejidas. «Has venido finalmente», dijo con una voz que resonaba desde todas las direcciones a la vez, como si el edificio mismo estuviera hablando. «Ahora entenderás la verdadera naturaleza de los gatos que has estado observando y el propósito sagrado que has heredado por derecho de alma». Los felinos que me habían seguido se transformaron gradualmente ante mis ojos. Sus formas se alargaron y se volvieron más etéreas. Sus ojos se expandieron hasta convertirse en portales hacia dimensiones que existían fuera del espacio y tiempo normales. No eran gatos comunes, eran fragmentos de una conciencia cósmica antigua, transformados en guardianes de una prisión dimensional que contenía algo que no debería existir en nuestro universo. Durante milenios, continuó Esperanza, diferentes culturas han reconocido la verdad, que existen entidades de poder inimaginable que duermen bajo ciertos lugares sagrados. Esta iglesia fue construida sobre uno de los sitios de contención más importantes del mundo occidental. Debes elegir ahora, me dijo, extendiendo una mano que brillaba con luz interior. Acepta tu papel como guardián y protector, o permite que lo que hemos contenido durante siglos se libere sobre un mundo completamente despreparado para enfrentar su poder. En un momento de claridad sobrenatural que trascendió todas las limitaciones de la percepción humana normal, vi la verdad completa sobre la situación. Bajo los cimientos de la iglesia, sellada por rituales ancestrales que combinaban tradiciones indígenas precolombinas con ceremonias católicas modificadas, dormía una entidad que había existido antes de que la humanidad caminara sobre la tierra. La cosa no tenía nombre en ningún idioma humano porque predecía el lenguaje mismo. Era conciencia pura sin forma, hambre intelectual sin límites y poder creativo sin moral. Si despertara completamente, no destruiría el mundo físicamente, algo mucho peor, reescribiría las leyes fundamentales de la realidad según sus propios caprichos incomprensibles. Los gatos eran fragmentos de su esencia que habían sido separados del conjunto principal mediante rituales complejos y transformados en centinelas por algún mago o brujo cuyo nombre se había perdido en la prehistoria. Cada guardián humano servía durante décadas, manteniendo el equilibrio cósmico, alimentando a los centinelas con energía vital humana y asegurándose de que la entidad principal permaneciera dormida. Los rituales que pueden parecer malignos a ojos ignorantes son en realidad actos de protección suprema, explicó Esperanza mientras la realidad se doblaba a su alrededor como tela líquida. Sacrificamos nuestra humanidad individual para preservar el mundo tal como existe. Es el precio que se debe pagar por mantener la estabilidad cósmica. El peso de esta responsabilidad me abrumó completamente. No era solo una cuestión de mi destino personal, el destino de toda la realidad dependía de mi decisión. Si rechazaba el papel de guardián, los sellos se debilitarían gradualmente hasta que la entidad despertara y convirtiera el universo en algo irreconocible. Con el corazón pesado pero la mente finalmente clara sobre mi propósito en el cosmos, acepté mi destino. El ritual de transferencia fue intenso pero sorprendentemente pacífico, como regresar a casa después de un viaje largo y confuso.
Sentí como mi conciencia se expandía exponencialmente, como mi percepción se alteraba para incluir dimensiones de realidad que antes estaban completamente ocultas. Podía ver las líneas de fuerza que conectaban todas las cosas vivientes, escuchar la música silenciosa que emanaba de las esferas celestiales y sentir el pulso lento pero constante de la entidad dormida bajo mis pies. Los gatos se transformaron de vuelta a su forma felina aparentemente normal, pero ahora podía escuchar sus pensamientos, entender su propósito cósmico y comunicarme con ellos en el lenguaje que trasciende las palabras. Esperanza me sonrió una última vez antes de desvanecerse en partículas de luz dorada, finalmente libre de una responsabilidad que había cargado durante más de 30 años. Ahora soy el guardián de la iglesia de San Isidro. Para los vecinos del pueblo simplemente soy el ermitaño ligeramente excéntrico que se mudó a los terrenos de la iglesia abandonada y cuida de demasiados gatos. No saben que cada noche realizo rituales complejos para mantener dormida una pesadilla ancestral, que alimento a centinelas sobrenaturales con fragmentos de mi propia fuerza vital, y que vigilo constantemente las grietas microscópicas en la realidad que podrían permitir que algo terrible escape hacia nuestro mundo. Mi vida anterior como contador en la ciudad parece ahora como el recuerdo borroso de un sueño. Esta es mi verdadera existencia: guardar secretos que la humanidad no está preparada para conocer, mantener equilibrios que son más importantes que cualquier vida individual, y proteger un mundo que nunca sabrá cuán cerca estuvo de la transformación total. Pero a veces, cuando camino por las calles empedradas del pueblo y veo a un joven recién llegado observando la iglesia, con esa curiosidad específica que reconozco también, siento un escalofrío de reconocimiento profundo. El ciclo debe continuar eternamente, y algún día, cuando mi tiempo termine y mi fuerza vital se agote por décadas de rituales, tendré que elegir cuidadosamente al próximo guardián. Hasta entonces, los gatos y yo mantenemos nuestra vigilia eterna, protegiendo un mundo que continúa existiendo solo porque algunos están dispuestos a sacrificar su humanidad por el bien de todos. La historia continúa, como siempre ha continuado, como siempre continuará, mientras haya almas lo suficientemente fuertes para aceptar la carga del conocimiento terrible. Los gatos lo saben todo, siempre lo han sabido, y ahora yo también lo sé.